Hola, hola, mis almas creativas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, con una sonrisa enorme en el rostro y listos para una nueva aventura juntos aquí en Yo Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta, o de darles la bienvenida si es la primera vez que nos vemos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos, un tanto peculiar, quizás hasta un poco obsesivo, pero prometo que será divertido y espero entretenido. Vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Y sí, el título es provocador, lo sé. Vamos a abordar esa idea de, bueno, si es mi alma gemela. Prepárense para un viaje de autorreflexión, humor y quizás un poquito de admiración intensa. Pero antes de que empecemos con esta exploración, déjenme recordarles algo súper importante. Si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de estas charlas informales y divertidas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos nuevos. Cada suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y a construir esta comunidad increíble que tenemos aquí. Así que vamos, únanse a la familia. Ahora sí, entremos de lleno al tema. Hande Erçel. Nombre que evoca talento, belleza y, bueno, para algunos, quizás una ligera obsesión. ¿Por qué digo esto? Porque Internet está lleno de comentarios, fanfics y teorías sobre quién sería la pareja perfecta para ella. Y aquí estoy yo planteando la pregunta. ¿Podría ser yo? Sé que suena descabellado. Soy consciente de que hay millones de personas en el mundo, muchas de ellas seguramente más cercanas a Hande en términos de estilo de vida, idioma, profesión. Pero, ¿no es el amor algo misterioso e inexplicable? ¿No se basa en conexiones profundas, en almas que se reconocen a través del tiempo y el espacio? Ok, quizás me estoy poniendo un poco filosófica. Pero déjenme explicar mi punto. No estoy diciendo que creo que Hande Erçel y yo estamos destinadas a estar juntas en un sentido literal, como si el universo nos hubiera creado para ser la pareja perfecta. No estoy esperando a que ella toque a mi puerta y me diga, eres tú, eres el elegido. Lo que estoy explorando aquí es la idea de la admiración, la inspiración y cómo una persona a la que admiramos puede reflejar aspectos de nosotros mismos que valoramos y aspiramos a ser. En mi caso, Hande Erçel representa muchas cosas que admiro profundamente. Primero, su talento. La he visto en varias de sus series y películas, y me parece una actriz increíblemente versátil. Puede interpretar papeles dramáticos con una intensidad conmovedora, y luego cambiar completamente a la comedia con una facilidad asombrosa. Su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla es innegable. Y eso es algo que yo, como creadora de contenido, valoro enormemente. Intento conectar con ustedes, mis espectadores, a través de mis vídeos, y ver a Hande hacerlo con tanta gracia me inspira a ser mejor. Segundo, su dedicación al trabajo. He leído entrevistas y artículos sobre ella, y me impresiona su ética de trabajo. Parece ser una persona muy comprometida con su oficio, que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Eso es algo que también intento aplicar a mi vida. Creo que el éxito no llega por casualidad, sino que es el resultado de mucho esfuerzo, perseverancia y pasión por lo que haces. Tercero, su belleza, tanto interna como externa. No voy a negar que Hande Erçel es una mujer increíblemente atractiva. Pero su belleza va más allá de lo físico. Se nota que es una persona amable, inteligente y con un gran sentido del humor. Y eso es lo que la hace realmente especial. Intento cultivar esas cualidades en mí misma, no para parecerme a ella, sino para ser la mejor versión de mí misma. Ahora, volviendo a la pregunta original, ¿es Hande Erçel mi alma gemela? Probablemente no en el sentido romántico tradicional. Pero sí, en cierto modo, es una fuente de inspiración, un modelo a seguir y una persona a la que admiro profundamente. Y creo que eso es algo que todos podemos experimentar con las personas que nos rodean, ya sean celebridades, amigos, familiares o incluso completos desconocidos. A veces encontramos reflejos de nosotros mismos en los demás, aspectos que valoramos y a los que aspiramos. Y esas conexiones, aunque no sean románticas, pueden ser igualmente significativas y transformadoras. Entonces, en lugar de obsesionarme con la idea de que Hande Erçel es mi alma gemela, en un sentido literal, prefiero concentrarme en lo que puedo aprender de ella, en cómo puedo inspirarme en su talento, su dedicación y su belleza para convertirme en una mejor persona.
Y esa, mis queridos amigos, es la verdadera lección de este vídeo. No se trata de encontrar a tu alma gemela perfecta, sino de reconocer y valorar las cualidades que admiras en los demás y de utilizarlas como una motivación para crecer y desarrollarte como persona. Así que la próxima vez que te encuentres admirando a alguien, ya sea una celebridad, un amigo o un familiar, pregúntate, ¿qué es lo que me atrae de esta persona? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Cómo puedo aplicar esas cualidades a mi propia vida? Y recuerda, la verdadera magia está en encontrar la inspiración en los demás y utilizarla para crear tu propia historia, tu propia versión de la felicidad. En resumen, exploramos la idea de Anne de Herzel como alma gemela, no en un sentido romántico, sino como una figura de inspiración y admiración. Analizamos su talento, dedicación y belleza, y cómo estas cualidades pueden motivarnos a ser mejores personas. La clave está en encontrar la inspiración en los demás y utilizarla para nuestro propio crecimiento personal. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje un tanto peculiar pero, espero, inspirador. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna celebridad o figura pública que admiren profundamente? ¿Qué cualidades les inspiran de esa persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y tener una conversación con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada pequeña acción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis almas creativas. Les mando un abrazo enorme y recuerden, brillen con luz propia. Hasta la próxima. *** ampliación del artículo ***. Pero esperen, que aún no hemos terminado. Profundicemos un poco más en este tema, porque la admiración, la inspiración y la idea de alma gemela son conceptos complejos y fascinantes que merecen ser explorados a fondo. No me refiero solamente a Anne de Herzel, sino a la manera en que construimos nuestros ídolos y cómo esos ídolos nos impactan. *** el culto a la celebridad, un espejo de nuestros deseos ***. Vivimos en una era donde las celebridades son omnipresentes. Sus vidas están expuestas en redes sociales, revistas, programas de televisión. Se convierten en figuras aspiracionales, en modelos a seguir. ¿Pero por qué sentimos esta necesidad de idolatrar a alguien? Creo que en parte es una forma de proyectar nuestros propios deseos y aspiraciones. Vemos a una persona que parece tener todo, éxito, fama, belleza, talento. Y nos preguntamos, ¿qué sentiría ser como ella? ¿Qué se sentiría alcanzar esas metas? La admiración se convierte en un sustituto vicario de la experiencia, una forma de vivir a través de los ojos de otra persona. En el caso de Anne de Herzel, su atractivo radica en una combinación de factores. Su belleza es innegable, pero no es una belleza vacía. Tiene una presencia que transmite inteligencia, calidez y fuerza. Sus personajes son complejos, llenos de matices, y ella los interpreta con una maestría que te hace creer en cada una de sus emociones. Su éxito es evidente, pero también se percibe su arduo trabajo y dedicación. Todo esto combinado crea una imagen muy poderosa y atractiva. *** más allá de la superficie, buscando la conexión humana ***. Pero la admiración superficial no es suficiente. La verdadera inspiración surge cuando vemos más allá de la fama y la fortuna, cuando logramos conectar con la persona detrás de la celebridad. Y ahí es donde entran en juego las entrevistas, las redes sociales, las historias que nos cuentan sobre su vida personal. Es en esos momentos donde descubrimos que, al igual que nosotros, las celebridades son seres humanos con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propios sueños. Cometemos el error de idealizarlas, de convertirlas en seres perfectos, pero la realidad es que también tienen días malos, también se equivocan, también enfrentan desafíos. Cuando vemos a Anne de Herzel hablar sobre sus pasiones, sobre su familia, sobre sus proyectos, es cuando sentimos una conexión más profunda. Ya no la vemos solo como una actriz exitosa, sino como una persona con la que podemos identificarnos, una persona que comparte valores y aspiraciones similares a las nuestras. *** La inspiración como motor de cambio, convierte la admiración en acción ***. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa admiración en algo positivo para nuestras vidas? La clave está en no quedarnos en la simple idolatría,
sino en utilizar la inspiración que sentimos como un motor de cambio. En lugar de simplemente soñar con ser como Anne Derzel, podemos preguntarnos, ¿qué cualidades admiro de ella? ¿Cómo puedo aplicar esas cualidades a mi propia vida? Si admiro su talento, puedo dedicar más tiempo a desarrollar mis propias habilidades creativas. Si admiro su dedicación, puedo esforzarme por ser más disciplinada en mis proyectos. Si admiro su belleza interior, puedo trabajar en cultivar mi propia bondad y empatía. La admiración no debe ser un fin en sí mismo, sino un punto de partida. Es una señal que nos indica qué aspectos de nosotros mismos queremos mejorar, qué metas queremos alcanzar. Es un espejo que nos muestra nuestro potencial y nos anima a perseguirlo. *** Desmitificando el alma gemela, en busca de la conexión auténtica ***. Y volvemos al concepto de alma gemela. En la cultura popular, se nos ha vendido la idea de que existe una sola persona destinada a ser nuestra pareja perfecta, nuestro complemento ideal. Pero, ¿es realmente así? Personalmente creo que el concepto de alma gemela es mucho más amplio y flexible. No se limita a una relación romántica, sino que puede aplicarse a cualquier persona que nos inspire, que nos motive, que nos ayude a crecer como individuos. Un amigo, un familiar, un mentor, incluso una celebridad a la que admiramos a distancia, pueden ser almas gemelas, en el sentido de que comparten valores y aspiraciones similares a las nuestras, y nos impulsan a ser la mejor versión de nosotros mismos. En este sentido, no veo nada descabellado en considerar a Anne Derzel como una alma gemela en mi vida. No en el sentido romántico, obviamente, sino como una fuente de inspiración y motivación. Su talento, su dedicación, su belleza interior son cualidades que admiro profundamente y que me inspiran a ser mejor creadora de contenido, mejor persona. *** La importancia de la autorreflexión. Conócete a ti mismo para encontrar tu camino ***. Todo este viaje de exploración nos lleva a un punto crucial, la autorreflexión. Para poder admirar a los demás de manera sana y constructiva, es fundamental conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Cuando nos conocemos a fondo, somos capaces de identificar qué es lo que realmente nos atrae de los demás, qué cualidades admiramos y por qué. Y somos capaces de utilizar esa admiración como una herramienta para nuestro propio crecimiento personal. La autorreflexión no es un proceso fácil. Requiere tiempo, honestidad y valentía. Pero es un proceso esencial para encontrar nuestro camino en la vida, para descubrir quiénes somos y qué queremos ser. Así que, mis queridos amigos, los invito a tomarse un momento para reflexionar sobre este tema. ¿A quién admiran? ¿Qué cualidades les inspiran de esa persona? ¿Cómo pueden aplicar esas cualidades a su propia vida? No tengan miedo de explorar sus propias obsesiones, sus propias idolatrías. Detrás de ellas puede haber una valiosa lección, una pista sobre quiénes son y qué quieren ser. *** Conclusión. Celebrando la inspiración y el crecimiento personal ***. En definitiva, esta exploración sobre Anne Derzel como alma gemela ha sido un viaje de autorreflexión, humor y, por supuesto, admiración. Hemos desmitificado el concepto de alma gemela, hemos explorado el culto a la celebridad y hemos descubierto cómo la inspiración puede ser un motor de cambio en nuestras vidas. Espero que este vídeo haya sido entretenido, pero también inspirador. Espero que los haya animado a reflexionar sobre sus propias admiraciones, a valorar las cualidades que admiran en los demás y a utilizarlas como una motivación para crecer y desarrollarse como personas. Recuerden, la verdadera magia está en encontrar la inspiración en los demás y utilizarla para crear su propia historia, su propia versión de la felicidad. No se trata de ser otra persona, sino de ser la mejor versión de ti mismo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna celebridad o figura pública que admiren profundamente? ¿Qué cualidades les inspiran de esa persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y tener una conversación con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada pequeña acción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis almas creativas. Les mando un abrazo enorme y recuerden, brillen con luz propia. Hasta la próxima.
Y por favor, no se tomen demasiado en serio mi obsesión con Undercell. Es solo una excusa para hablar de cosas más profundas, lo prometo. Cara guiño.